Buenas tardes y bienvenidos a este evento de la editorial Sirena de los Vientos. En breves momentos comenzará la presentación del libro de Edinger, La Biblia y la Psique, el simbolismo de la individuación en el Antiguo Testamento. Comenzamos el evento dando paso a Andrea Luca, directora de la editorial Sirena de los Vientos. Adelante, Andrea, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva presentación de un libro de la editorial. Y muchísimas gracias a los destacados ponentes que hoy nos acompañan. Durante el evento va a ser Nerea Liébana, la que ha hablado al inicio, la que va a coordinar técnicamente todo el evento y la que estará recogiendo los comentarios que hagan ustedes y las preguntas para que ustedes se las puedan hacer a los ponentes al final del evento. Me presento. Mi nombre es Andrea Luca, soy la directora de la editorial Sirena de los Vientos. Soy licenciada en Filosofía, en Derecho y en Psicología, máster en Psicología Transpersonal y máster en Espiritualidad Transcultural, en el cual estudié hace ya varios años un módulo también sobre Psicología Transpersonal, que fue impartido por el profesor Jaume Patuell, uno de los ponentes que nos va a hablar del libro que hoy presentamos, junto con el doctor Ricardo Carretero, sobradamente conocido en el ámbito junguiano, no solo por su saber y hacer, sino también como editor de la editorial Traducciones Junguianas, que tan importantes textos nos ha proporcionado en castellano. Presentamos hoy el que es el libro número 30 de nuestra editorial y el número 13 de la colección Jung, Despertar Conciencia, que ha reunido títulos de autores tan importantes como María Luisa Bonfrán, Yolande Jacobi, Silvia Brinton Pereira, el padre John Darley, Enrique Galán, Javier Castillo y Miquel García, y también del autor que hoy nos ocupa, Edward Edinger, de quien hemos publicado varios títulos: Ego y arquetipos en el año 2018, El arquetipo crístico en el año 2019 y Anatomía de la psique en el año 2022. Les recordamos que pueden encontrar los libros de nuestra editorial solicitándolos en sus librerías españolas y en América a través de nuestras distribuidoras españolas allí, que son Cauce Libros y La Panoplia de Libros. Pueden encontrar más datos e información en nuestra página web y también pueden adquirir los libros en nuestra tienda online www.sirenadelosvientos.es. El libro que presentamos hoy, La Biblia y la Psique, el simbolismo de la individuación en el Antiguo Testamento, fue escrito y publicado por Edinger en Estados Unidos en el año 1986. Sobre la Biblia se ha dicho y se ha escrito mucho. En septiembre del año 2019 pude asistir a una estupenda exposición de Caixa Forum Madrid con el título La Biblia, un viaje por las lenguas del mundo. En dicha exposición se planteaba que la Biblia es el libro más editado de la historia, con más de 6.000 millones de ejemplares publicados, y que es también la obra más traducida que hoy puede leerse en 3.350 lenguas. Si pudiéramos hacer un minucioso estudio comparativo entre las diferentes traducciones a las diferentes lenguas y entre las diferentes versiones de cada lengua, veríamos una gran cantidad de diferencias en las traducciones en relación con la interpretación, dado que no solo influye la cultura y el momento histórico en la incorporación de un vocablo u otro a la traducción, sino también los sesgos del traductor y los intereses político-religiosos del contexto espacio-temporal. En la exposición La Biblia, un viaje por las lenguas del mundo, se recordaba el origen hebreo y griego de la Biblia. La Biblia hebrea, inicialmente formada por 22 libros, fue redactada en hebreo, salvo algunas excepciones redactadas en arameo, como el libro de Daniel y partes del libro de Esdras. Más tarde, estos libros se convertirían en el Antiguo Testamento cristiano. En el siglo III a.C., los judíos helenizados ya no conocían el hebreo y el texto bíblico se tradujo al griego por 72 sabios judíos. Es la llamada Septuaginta o Biblia de los 70, que fue la utilizada por los primeros cristianos
y de la que proceden casi todas las citas del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo Testamento, escrito íntegramente en griego. De aquellas traducciones nos han llegado importantes errores de traducción que han determinado aspectos y creencias de nuestra cultura, como la desvalorización, constricción y sometimiento de la mujer a lo largo de los siglos. Así lo ponen de manifiesto muchos y muy notables investigadores del texto bíblico. Por ejemplo, la traductora Nuria Barrios, en su obra La impostora, cuaderno de traducción de una escritora, galardonado con el 13º Premio Málaga de Ensayo, nos comenta que en la Biblia hay numerosos ejemplos de traducciones erróneas y que traducir es leer e interpretar. En su obra, Nuria Barrios, entre las páginas 54 a 57, nos explica los descubrimientos de la rabina francesa actual, Delphine Horvilleux, en relación a la traducción de la palabra tzedla, una palabra hebraica utilizada en el Génesis y que ha sido traducida como costilla y traducida en otras partes de la Biblia como lado y no como costilla. Así, en el Génesis, tzedla se traduce por costilla y en el Éxodo, tzedla designa los lados del tabernáculo. Este hecho es de suma importancia, ya que la creencia de que Eva fuera creada de una costilla de Adán y no al lado de Adán ha sido un error mantenido a lo largo de la historia, con graves consecuencias sociales y políticas, por lo que Nuria Barrios afirma con toda razón que la mujer está pagando las malas traducciones de la Biblia. Y lo curioso es que en el Génesis se narran dos historias, y no una, para referir la aparición del hombre y la mujer. En el primer capítulo se dice: los creó Dios varón y hembra, como la conjunción de lo masculino y lo femenino que genera un ser andrógino original, en consonancia con la teoría platónica y con la psicología profunda. Pero en el segundo capítulo, Dios hizo caer al hombre en un letargo, le sacó una costilla y de ella formó una mujer. Lamentablemente ha sido este segundo capítulo el que se ha impuesto al primero en un afán de los poderes políticos y religiosos de perpetuar un poder patriarcal, tal como refieren la traductora Nuria Barrios y la rabina Delphine Horvilleux. Otro caso lo cita el jesuita Roger Lenaers en la página 62 de su libro Jesús, un hombre como nosotros. Explica que el evangelista Mateo escribió en griego y utilizó la traducción al griego de la Biblia hebrea, llamada de los 70, confeccionada en Antioquía en el siglo III a.C., añadiendo el jesuita Lenaers que el traductor griego había traducido mal la palabra hebrea alma, que es la original en Isaías 7:14, y que literalmente significaba mujer joven, por partenos, que significa virgen en griego, de manera que el nacimiento virginal se apoya en una traducción errónea, como concluye el jesuita Roger Lenaers. Tanto el judaísmo primero como el cristianismo después consideraron tradicionalmente a Moisés como el autor de los 5 primeros libros de la Biblia que forman el Pentateuco. Así se afirma en Éxodo 24:37. El Señor ordenó a Moisés: pon por escrito todos estos mandatos. Es curioso observar, y cuanto nos escuchan lo pueden verificar, el gran paralelismo existente entre la historia biográfica de Moisés y la historia biográfica de Sargón de Akkad. Tanto paralelismo nos puede llevar a pensar que el texto sagrado fluye de unas profundas raíces míticas que se trasvasan de una cultura a otra y donde lo esencial late como fuerza vivificadora de transformación. Todo lo anterior nos lleva a pensar qué queremos decir cuando decimos palabra de Dios, si con ello apuntamos hacia un lenguaje que es una creación humana y hacia diversas traducciones de ese lenguaje con sus múltiples errores hoy ampliamente estudiados. No se nos escapa que más allá de las palabras late una realidad más profunda en lo simbólico, ya que las palabras y su literalidad se mueven como el agua en los cántaros de las diferentes lenguas, de los diferentes contextos socioculturales, en las diferentes encrucijadas de espacio y tiempo y en los diferentes intereses que perpetúan el poder desde las jerarquías políticas y religiosas.
El viaje de la palabra al símbolo es el camino también de la gramática a la mística, como recoge el autor Jacques Cazot en un libro sobre Filón de Alejandría, publicado por Verbo Divino como número 9 de la colección Documentos en torno a la Biblia. En este muy recomendable texto hay un capítulo que se llama Jacob, eres tú. Y nuevamente podemos hacer dos lecturas, la de la mirada que va hacia la palabra y la refleja, o la de la mirada que es atravesada por el espíritu de la palabra y se refracta en una nueva imagen a través de la cual habla el símbolo. En este capítulo, Jacob, eres tú, se narra el encuentro de Jacob con el ángel y la lucha. Y en la página 54 dice que Jacob, resistiendo en medio de las pruebas, irá de error en corrección hasta llegar a la iluminación, atravesando lo que en la mística se llama vía purgativa. Dios luchará con él y cambiará su nombre. Ya no se llamará Jacob, sino que se llamará Israel, el que ve a Dios. Después de la lectura de este libro, podríamos plantearnos así una nueva perspectiva más profunda y psicológica en la que el pueblo elegido, Israel, no es un pueblo étnico, sino el formado por aquellos que, de los muchos llamados, fueron los elegidos, tras entablar la lucha definitiva del hombre con su sombra. La lucha de lo más sagrado del ser humano por desvelarse, abriéndose paso por las tormentosas aguas de la existencia. La voz del sí mismo, la voz del yo soy el que soy, nos llama Israel y nos configura como pueblo universal de Dios, un pueblo que ve, un pueblo con un mayor nivel de conciencia. Un diamante tallado como la Biblia tiene muchas facetas que no se excluyen, sino que se complementan, y puede ser abordada desde muchas perspectivas y desde muchas ciencias diferentes. Entre ellas está la de la psicología profunda, que considera la Biblia como una expresión, como una autorrevelación de la psique objetiva de la que Jung dice. Contemplaré también las declaraciones de la Sagrada Escritura como si fueran manifestaciones del alma. Apuntan a realidades trascendentales a la consciencia. Estos entia son los arquetipos de lo inconsciente colectivo. La editorial Sirena de los Vientos presenta en la colección Jung Despertar Conciencia esta importante obra del autor Edward Edinger. Edinger nació en 1922 en Estados Unidos. Fue médico militar en la Armada de los Estados Unidos en Panamá. Comenzó en Nueva York su análisis personal con Mary Esther Harding, que había estado asociada con Carl Gustav Jung. Fue psiquiatra supervisor de un gran hospital en Nueva York, fundador del Instituto Jungiano en Nueva York y presidente de este hasta que se mudó en 1979 a Los Ángeles, donde continuó su práctica durante 19 años como analista del Instituto Carl Gustav Jung de Los Ángeles. Allí fue donde continuó analizando, disertando y escribiendo la mayoría de sus más de 20 libros y muchos artículos de revistas. Edinger escribió sobre 4 temas principales: cuestiones clínicas, culturales, alquímicas y sobre la redención psicológica de la religión tradicional. Un tema unificador atraviesa todas sus obras: la relación entre el ego o yo y el sí mismo. Es considerado el analista junguiano más influyente en los Estados Unidos desde la década de los 50 hasta su muerte en 1998. Enseñó que el mayor logro de una persona es alcanzar un nivel de conciencia que haga avanzar a la civilización. Enseñó que el objetivo del análisis para el yo era establecer contacto con una personalidad superior dentro de la psique, es decir, fortalecer el eje yo-sí mismo. Mirando hacia el futuro, dijo que la psicología de Jung no solo ofrece un método para la curación psicológica de los individuos, sino también una nueva visión del mundo para el hombre occidental que propone la posibilidad de curar la escisión de la psique colectiva contemporánea. Es decir, predijo que un día el mundo se volvería hacia Jung para obtener una visión esperanzadora. Edinger creía que Jung era un hombre histórico
que había sentado las bases psicológicas para la realización de un mundo unificado. En el libro La Biblia y la Psique, el simbolismo de la individuación en el Antiguo Testamento, Edinger hace un recorrido por los libros históricos, poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento y termina el libro con la llegada del Mesías anunciado. Como el propio Edinger afirma en el prólogo, el título La Biblia y la Psique vincula dos términos, el Antiguo Testamento y la individuación, con los que no estamos familiarizados de la misma manera. Los contenidos del Antiguo Testamento han sido conocidos y venerados durante más de 2000 años, mientras que la individuación como proceso psicológico ha sido planteado en el siglo XX por Carl Gustav Jung. El proceso de individuación es a la vez simple e imposible de definir. Su definición más concisa sería que individuación significa llegar a ser un individuo, en la medida en que por individualidad entendemos nuestra mismísima, nuestra intimísima, definitiva e irrepetible manera de ser, llegar a ser uno mismo. De ahí que podamos también traducir individuación por autorrealización. También se puede definir la individuación como el proceso de encuentro y relación progresiva entre el ego o yo y el sí mismo. Estas definiciones solamente se vuelven comprensibles cuando se experimentan en el propio ser las realidades a las que se refieren. Estamos ante un libro que invita a un encuentro con lo luminoso, que nos invita a la transformación alquímica, que nos abre la puerta del encuentro, una aventura heroica alumbrada por los símbolos que han movido y han conformado la civilización occidental. Seguidamente vamos a pasar a nuestros ponentes de hoy, cada uno desde una perspectiva, según su experiencia, su docencia, su estudio, sus intereses, va a abordar la comprensión del libro La Biblia y la Psique. El primero que vamos a presentar es al profesor Jaume Patuel Puig. Jaume nació en Argelia el 25 de julio de 1935. Afincado en Mataró, Barcelona, Jaume estudió en los Salesianos de Mataró, congregación dedicada a la educación, en la cual ingresó el 19 de septiembre de 1950. Se desvinculó de ella jurídicamente el 31 de enero del 74, tras 24 años como religioso salesiano, 10 de los cuales como sacerdote. Posteriormente se casó y fue padre de 2 hijos. En la actualidad está casado en segundas nupcias tras haber enviudado. Reside en Mataró, donde ha tenido consulta privada a lo largo de 40 años como psicoanalista y psicoterapeuta, desde el año 1982 hasta el año 2022. Es licenciado en Teología en el año 71 y licenciado en Psicología en el año 78. Miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica y antiguo miembro de la Asociación Internacional de Estudios Médicos Psicorreligiosos. Ha publicado diversos títulos con el nombre genérico de Quodibet y es autor del libro publicado en nuestra editorial El mapa no es el territorio, mi viaje hacia la consciencia transpersonal, publicado en el año 2018. Fue profesor de Psicología y Espiritualidad en el ámbito de la formación permanente en el Centro Borja de Teología de los Jesuitas en Sant Cugat, Barcelona, a lo largo de 15 años. En la actualidad es profesor y tutor del Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer. Imparte clases en el curso de experto en acompañamiento espiritual. Está muy comprometido con la psicología transpersonal y es colaborador habitual de diversas publicaciones como Actualidad Bibliográfica, Filosofía y Teología y la revista psicoanalítica Paper Intercambis. Profesor Patuel, para mí personalmente es un honor tenerle aquí. Le recuerdo con mucho cariño como profesor del Máster de Espiritualidad Transcultural y quién nos iba a decir que a lo largo de los años íbamos a hacer un recorrido donde usted ha visto mi crecimiento, mi dejar la carrera, el ejercicio de la abogacía y adentrarme en el mundo de la psicología profunda, de la que usted me abrió un importante umbral por la que, como voy pudiendo, voy transitando. Muchísimas gracias, profesor. Adelante. Muchísimas gracias, Andrea, por la explicación afectuosa de mi currículum. Para mí ha sido
un regalo el que me pidieras que hiciera esta presentación, que de entrada no debía ni podía negarme. Y al no haberme negado ha sido una gran riqueza, porque me voy a aproximar al libro desde 3 perspectivas. ¿Qué actitud tengo yo ante el libro? ¿Qué me ha dado el libro? ¿Y qué he descubierto al final en el libro? Me acerco al libro con 2 eventos de mi vida. Primero, en el 1970, haciendo la licenciatura en teología con los jesuitas de San Cugat, momento de gran creación de libros que se plasmaban en papel por el cerebro ya del jesuítico, que no había libros porque se acababa de hacer el concilio. Hice entonces, por vez primera, un trabajo serio sobre la Biblia. Yo había conocido la Biblia desde pequeño, censurada en los salesianos, como era lógico, pero siempre me daba cuenta que había algo más que hacer. Como anécdota, antes de hacer ese estudio profundo, en el 1965, dando clase de dogmática a sexto de bachillerato, me preocupaba que no se podía tomar al pie de la letra la Biblia, primer punto importante. Y busqué un libro abierto. Y el libro abierto lo encontré en la editorial SM, donde decía que los 6 días de la creación no se debían tomar al pie de la letra de 24 horas. Este fue el libro de gran apertura. Después hubo otros de Alfred Lappel, muy abiertos. Pero este que hice yo en la licencia fue el primero estudio bíblico, académico, científico. Y debo decir que me acuerdo el profesor que tuvo, el padre Bartina, no me acuerdo del título, no me acuerdo del contenido, pero sí que me acuerdo del impacto. Y el impacto fue que la lectura de la Biblia se redujo, que la Biblia tenía un hilo muy delgado, fuerte y consistente que atravesaba todos los textos de la Biblia y que los textos de la Biblia eran hojas, historias, papeles que se colgaban de este hilo. Esta fue la primera impresión y deducción de mi estudio, lo cual confirmaba en mis lecturas anteriores y fue un hito muy fuerte para el futuro. Pasados años, he descubierto que este hilo fino y consistente de la Biblia no pertenece a la Biblia, es un hilo de la humanidad. Y en cada cultura, y en cada etnia, y en cada pueblo, a este hilo se le han puesto hojas diferentes, leyendas diferentes. De aquí que se puede deducir, siguiendo a un jesuita, María Corbí, director del Centro de Estudios de las Tradiciones Religiosas en Barcelona, que aún participamos en su seminario y trabajamos en seminario, él afirma y demuestra que cogiendo todos los textos sagrados, sagrados entre comillas, los textos escritos por comunidades reflejando la profundidad de sus grandes sabios y místicos, unidos todos estos textos tienen un factor común. Este factor común, Corbí le llama una cualidad humana profunda, y yo lo equiparo a este hilo que atravesaba la Biblia y que atraviesan todos. Este hilo, que es una forma de expresar que la humanidad, expresado en cada ser humano, tiene esa profundidad. Y cada ser humano, en su contexto, debe darle una respuesta. Así he cogido el libro, y el segundo evento es el segundo evento es por el año 1996, más o menos, más tarde, el 2006, cuando tenía que explicar yo a Jung en un máster. La primera pregunta es, si tengo que explicar a Jung, la primera cosa que debo hacer es un análisis jungiano. Y me puse en manos de un analista jungiano a lo largo de 2 años. A la primera sesión, que siempre hay un intercambio,
le pregunté cómo vivía la escuela y me respondió, me vino a decir, yo no tengo escuela y no soy junguiano, yo soy lopeciano. Se llamaba López y era lopeciano. Me llamó la atención porque estaba de acuerdo con él y entonces digo, esa es la cuestión de él. Y estudiando y profesando a Jung, Jung dijo a sus alumnos, si os decís que sois junguianos, no habéis entendido de nada. Cada uno debe ser psicoanalista, junguiano, freudiano, lacaniano, leniano, me es igual el adjetivo, desde su propia historia. Con estos dos eventos míos que marcan, me acerqué al libro, leí el libro y de la primera lectura se me quedó, leí el libro hace tiempo, tan pronto me lo mandaste, se me quedó un aspecto y cuando le he vuelto a leer por segunda vez, hace 10 días ya prepararme el evento actual, me di cuenta que no me acordaba nada de lo que había leído, solamente de aquel punto que hablaré después, del número 3 en la Biblia. Pero en esa segunda lectura pude asumir rápidamente todo cuanto decía el autor. Y el autor dice cosas ricas y abiertas. Pero después, ha sido hoy mismo, cuando he vuelto a leer el prólogo, que me he dado cuenta que toda la lectura que había hecho de los textos era muy interesante, pero que si no se comprendía bien el prólogo, la lectura de la Biblia no iba a funcionar. Y la primera cuestión es que el libro que presenta Edinger en el prólogo es un libro revolucionario totalmente. Es decir, en el libro Edinger, en el prólogo, textos que tú has acabado de decir, definición de individuación, que no la repito, y sobre todo, también se puede definir la individuación como el proceso de encuentro y relación progresiva entre el ego y el sí mismo. Esto es el hilo de todas las lecturas que ha traído Edinger. Hay esta dialéctica continua del ego o el yo. Tenemos en castellano el problema de usar ego y yo indiferentemente para el ser, pero conviene clarificarlo. Yo empleo la palabra ego y la palabra yo en mayúscula. El yo podría ser el ser, pero no nos vamos a poner en instrumentos de terminología. Hay el ego y hay el ser. Un diálogo continuo. Y Edinger, desde el primer texto y el último, a pesar de hablar del simbolismo de la individuación del Antiguo Testamento, tiene muchísimas citas del Nuevo Testamento. La primera cita pertenece a Corintios, un paralelo con Efesios, y el último texto es del Apocalipsis. ¿Qué quiero decir esto? Que hablando del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, la primera palabra que hay que cambiar es testamento, fuera, y hablar de alianza. Alianza antigua, el ego, y alianza nueva, el ser. Este es el progreso de todo lo que va haciendo Edinger. Pero en el prólogo cita un texto de Jung, el segundo, en que Jung viene a decir, de ahora en adelante, quien quiera profundizar su propia intimidad, su propia interior, puede hacerla con una perspectiva, desde una perspectiva psicológica. Ya no pone teología, ni pone filosofía. Desde una perspectiva psicológica se puede explicar la profundidad del ser humano. Y es lo que demuestra Edinger. Pero también Jung dice, tampoco el libro están en absoluto dirigidas mis palabras a los beati possidentes, a los felices poseedores de la fe. Esta frase la encuentro en muchísimos autores. El último autor que he leído es Bruno Mori, Un cristianismo sin religión, cuyo subtítulo es Cristianismo sin religión, es el título, no me viene el subtítulo, que dice en el prólogo, si te encuentras bien en tu fe,
si te encuentras seguro en tus dogmas, si te encuentras tranquilo en tu experiencia de fe, no leas este libro. Y es lo que dice Jung. Si encuentras bien, no leas el libro de Edinger, porque el libro de Edinger te va a cuestionar de arriba a abajo. Sí. Sino a esas muchas personas para las que la luz se ha extinguido, el misterio se ha desvanecido y Dios ha muerto. Para la mayoría de ellas no hay vuelta atrás. Y uno tampoco sabe con seguridad si retroceder sería en todos los casos lo más aconsejable. A los efectos de la comprensión de las cosas de la fe, hoy en día no disponemos de otra vía que la vía psicológica. Y por este motivo, mis esfuerzos se enderezan a transformar en materia blanda patrones de pensamiento históricamente fosilizados y refundirlos una vez más en intuiciones de la experiencia inmediata. Y es lo que has podido decir antes. Leer este libro, si no hay experiencia, es una lectura cognitiva que no cuestiona. Por tanto, este libro es este hilo continuo con muchísimas citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero hay una cita que no ha citado Edinger, no digo que no la conozca, pero que yo lo he vivido a lo largo de todo este tránsito ego hacia el self, que es de Gálatas, de la carta a los Gálatas, capítulo 20, el versículo 20 de San Pablo, a esta comunidad de Galacia, actualmente el Asia Menor, en que había una lucha fuertísima entre los cristianos judaizantes que pedían seguir la ley, contra todo lo que Pablo había explicado, que primero el espíritu que la ley, sin negar la ley. Y eso es lo que hace Edinger. Edinger está poniendo por encima de todo el espíritu. Y es entonces que ese versículo, que lo diré en latín y después lo traduciré, que me va mejor, vivo autem iam non ego, vero vivit in me Christus. Es decir, vivo, soy yo en profundidad, el self. Sin embargo, no soy yo, el ego. Soy el self en profundidad porque en mí vive Cristo. Pero entonces viene qué significa Cristo. Yo solamente indico que Cristo en sánscrito significa el ambiente profundo, la profundidad. Y si vamos, como es el último capítulo de Edinger, que habla del Mesías, el Mesías es la persona que es ungida, y el ungir es la transformación del que va a ser mensajero, no de su propia vida, sino de la vida en profundidad que quiere comunicar a los demás. Eso es lo que veo. Entonces, Edinger coloca los libros de una forma distinta y muy pedagógica para poder mostrar este seguimiento. Y pone primero los libros históricos, unos 17 o 18, pone luego el libro de Job con todos los libros de la sabiduría, y luego pone los libros proféticos. Y dice el mismo Edinger, esta colocación me permite hablar del inconsciente colectivo al paso a la individuación con Job y los libros de la sabiduría para acabar con los profetas, que es el salir del colectivo para hacer su propia individuación. Este paso que hace es encantador porque el pivote, lo que es el centro del cambio, es con el texto de Job. Bueno, Jung tiene otros libros, habla de la respuesta. El texto de Job es como el individuo toma su propia responsabilidad, su propia resurrección para distanciarse sin perder la colectividad, sin perder sus raíces. Y entonces, ¿qué libros acompañan a Job? Acompaña el libro de Esther y acompañan los libros de la sabiduría, Proverbios, Eclesiástico, etc. Y esto es el tránsito cuando el ego está
en penumbras, en oscuridad, en movimiento de las capas tectónicas, como es el libro de Job, para que en profundidad de la crisis salga lo que hay en el ser humano, este hilo fino que es la sabiduría, el saber. El saber profundo del ser humano está en el mismo ser humano, no está proyectado afuera. Es decir, el hilito de la Biblia o de los textos sagrados es la esencia del ser humano que debe desvelar, revelar, descubrir para que sea consciente de él. Y al ser consciente es cuando nace o resucita o aparece la individuación. Entonces, Edinger, después de este punto importante, pasa a los profetas, la voz personal del pueblo en que viene a reclamar, a indicar lo que no funciona, a remarcar la parte oscura del ser humano. Esta es la división que hace en todos los capítulos Edinger. ¿Qué me ha llamado la atención de Edinger? El primero de todo fue el número 3. El número 3 sale unas 400 más o menos veces en la Biblia. El número 3 tiene muchas significaciones. El triángulo, o si podemos decir los opuestos. Los dos polos opuestos dan camino a un tercero. Al tercero va la vencida. El número 3 continuamente. Y yo lo he cogido por un aspecto solamente. Hay muchísimos. Pasión, muerte y resurrección. Muerte y al cabo de los 3 días nace, resucita. Muerte, resurrección y ascensión es el mismo evento. No hay calendario aquí. ¿Y por qué decimos resucitó al tercer día? Porque el número 3 es que viene un acontecimiento importante. Cuando decimos 3, algo nuevo aparece. Por tanto, cuando decimos Jesús resucitó al tercer día, no me meto en este problema, es decir, porque la palabra resurrección no está en el Nuevo Testamento. Es decir, la transformación es lo importante y el número que indica la transformación es el número 3. Eso es lo que me quedó de mi primera lectura, y por tanto me impactó. Y en mi segunda lectura es 2 aspectos que me encantan. La hermosura de la mujer, la belleza femenina. Esto ya lo pone en el primer capítulo, la creación, cuando los hijos de los dioses o los dioses se casan con las hijas de los hombres, las hermosas mujeres, nacen los héroes de ese matrimonio. O bien, cuando en el Cantar de los Cantares, no, antes de cantar, cuando habla de este tránsito, cita el libro de Esther. Edinger lo pone como el último de los libros históricos engarzado con Job. El libro de Esther es otro libro de la maravillosa hermosura de la mujer. Tanto la mujer del rey, en que la despacha porque no quiere desnudarse cuando él está borracho, y encuentra a Esther, cuya maravilla de belleza lo encanta y lo transforma. Y luego acaba con el libro del Cantar de los Cantares. Pero a mí lo que me ha maravillado mucho es el último texto que dice así, a ver si lo encuentro, en que viene a decir que el ser humano no he apuntado la página. Sí, dice, los opuestos unidos generan amor y celos. Estos términos corresponden a los 2 polos de la libido cosmogónica. Unirlos en la conciencia es, según la descripción de Jung, la tarea moral de la alquimia, que es llevar el trasfondo femenino y materno de la psique masculina, hirviendo de pasiones, a la armonía
con el principio del espíritu, un trabajo digno de Hércules. Cito esto porque es algo que está en el ambiente, que si la mujer quiere ser respetada y defender, quien debe cambiar es el ser humano masculino. El ser humano masculino está en etapas primarias en que no tiene en cuenta su propia feminidad. Es el aspecto que más me ha llamado la atención en mi segunda lectura. Y en la tercera lectura que he hecho es cómo, y eso coincide con mi tesis doctoral, en que el ser humano debe partir del ego, yo digo freudiano, tomar conciencia de su dialéctica del ego con su profundidad con el self, y ese es el lenguaje por el momento para comprender la inmensidad misteriosa de este cosmos, que muchos le podrán llamar Dios, sabiendo que la palabra Dios significa luz, y que como dice Heidegger, todo lo que es luminoso, que puede entrar con tempestad, con trueno, o puede entrar con lluvia tranquila que va introduciéndose en la tierra, porque la palabra numen significa poder. Y este poder profundo del ser humano es el que hay que despertar. Esto es lo que me da el libro, que bien, para poder leer el libro hay que conocer un poco la Biblia. Y quien no ama la Biblia no lo va a entender. Porque es tomar los textos de la Biblia como imágenes arquetípicas y desde la psicología analítica o desde la psicología profunda sacarle el jugo de estos textos para que el lector descubra a través de las imágenes arquetípicas, que no hace más que proyectar, descubrirlas en su propio interior. Esto es lo que me ha dado el libro de Heidegger, y que te agradezco tu invitación. Muchísimas gracias, profesor Jaume Patuell, por acompañarnos y por esa exposición tan clara y tan experiencial que ha hecho de la lectura del libro de Edinger que hoy nos trae aquí. Y ahora vamos a presentar al segundo ponente. Igual que conocía al profesor Patuell de máster hecho hace muchos años, no tenía el gusto de conocer personalmente a Ricardo. Alguna intervención en alguna presentación de nuestros libros y su amable dedicación y respuesta cuando le pedí desde su profundo conocimiento del símbolo que aceptara presentar este libro con nosotros. Rápidamente accedió y me hizo mucha ilusión por dos razones. Una, porque yo admiro su profundo conocimiento de todo lo que significa símbolo y todo lo que significa psicología profunda. Y dos, porque me parece que ser editor en los tiempos que corren es digno de ser un héroe o un loco. En ese sentido me he identificado mucho con Ricardo y por eso para mí es un placer también tenerle hoy con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Paso a presentarte. Ricardo Carretero Gramaje es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona en 1980 y especializado en Psiquiatría en la Universidad de Roma La Sapienza en el año 89, con la tesis de especialidad de la sugestión. Desde 1989 hasta hoy ha ejercido como psiquiatra y psicólogo en Roma, Madrid y Palma de Mallorca, donde reside actualmente. Asimismo, ha sido profesor de psicopatología, psicoterapia y psiquiatría en las universidades de Roma, Madrid y Baleares. Es miembro del Comité Científico de la Revista de Psicología Analítica Roma. Profesor de Teoría General de los Complejos y Psicopatología para el Máster de Psicología Analítica en la Universidad Ramon Llull y en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1986 hasta la fecha. Doctor en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis La Psicología Analítica o el Arte del Diálogo. Psicoanalista titular y supervisor de la Sociedad Española de Psicología Analítica, SEPA, y posteriormente del Instituto Carl Gustav Jung de Barcelona, sociedades miembros de la IAP. Fundador y director del Centro de Psicoterapia Metaxú de Palma de Mallorca. Impulsor de los seminarios Arte y Psicología Profunda auspiciados por la Fundación Joan Miró de Palma de Mallorca. Es el traductor del libro de Mario Trevi,
Metáforas del símbolo, en la editorial Anthropos 1996. Director y editor de la editorial Traducciones Jungianas, a través de la cual nos ha aportado obras de autores junguianos tan fundamentales como Erich Neumann y su obra Los orígenes e historia de la conciencia, en el año 2017, y títulos de varios autores italianos, como los autores de la obra Pauli y Jung, publicada en el año 2019, obra en la que la física y la psicología profunda se dan la mano. Ricardo Carretero es autor de los siguientes libros: Terapia junguiana y posjunguiana, perspectivas de la psicoterapia dialógica, en 2017, y Símbolo, creatividad y metáfora, en el año 2022, ambos publicados en la editorial Traducciones Jungianas. Muchas gracias, Ricardo, cuando tú quieras. Muchas gracias por esa presentación, Andrea, tan cariñosa y tan encendida, porque vamos a ver qué somos capaces de hacer con esta profunda sabiduría de no saber prácticamente nada más que el gusto por acercarse a los conocimientos. Bueno, a mí me hizo mucha ilusión también la apuesta de presentación de este libro, pues por varias razones. Una de ellas es que yo, antes de tener fantasías de superhéroes, la verdad es que todo mi mundo imaginal de la infancia, y no me pregunten la razón porque no la sé, estuvo absolutamente entregada a imágenes bíblicas, a imágenes del Antiguo Testamento, especialmente, no, sobre todo. Y eso ahondó en mi interior, y fruto de esto he sido grandísimo lector de obras que yo considero en paralelo. No me pregunten tampoco mucho por el paralelismo, porque es un poco personal el ver relaciones entre este libro que estamos presentando, La Biblia y la Psique, y textos como Temor y Temblor, de Kierkegaard, que fue una de las grandes sorpresas de mi educación como psiquiatra. El tema de Martin Buber, con su Eclipse de Dios e imágenes del bien y del mal, especialmente, que indaga sobre la presencia del mal en el Génesis, de una forma que yo considero magistral. José y sus hermanos, de Thomas Mann, otro libro en relación con este, que me parece que si el libro de Edinger es un libro muy junguiano en cuanto al lenguaje aparente, después veremos que también es muy químico, y que compone los dos lenguajes con un arte, parece que siempre habla de lo mismo, y después la química da un toque de diversidad a lo que va narrando, porque siempre es lo que ha dicho el profesor Patuel, una tensión entre el ego y el sí mismo, sí, pero con diferencias, ¿no? Hay diferencias significativas. Bueno, estos libros, José y sus hermanos, de Thomas Mann, después los textos de Jung, en los cuales también se enreda en estos meandros tan complejos, donde uno tiene, antes que acercarse, decidir desde qué plano se va a acercar. En mi caso es un plano de acercamiento y no más. Nunca voy a tocar un texto para mí sagrado, tampoco lo voy a hacer con la Ilíada, tampoco lo voy a hacer con las 1001 noches, textos también de grandísimo interés simbólico, pero que yo prefiero el tema del acercamiento, y ahora también veremos por qué, por la cuestión simbólica. Y es que si queremos sostener el tirón de la vigencia simbólica de cualquier material, mejor no lo tocamos, no sea que el símbolo se desgrana, se convierte en materia y desaparece su cualidad simbólica. Entonces, creo que es mejor el acercamiento vívido y dejar
de que las conclusiones sean siempre para después, digamos, ¿no? Y nos baste hacer el acercamiento. El libro en cuestión me parece una selección de materiales imponente. Para el que ya le guste el Antiguo Testamento, sin duda esclarecedor. Para quien no lo conozca, una muy buena presentación del rico sentido que puede haber. Y dicho esto, entremos un poco ya directamente en el tema que para el autor representa la factura de este libro, que es la indagación del proceso de individuación, tanto a nivel colectivo, que lo hay, en el tema los judíos, Israel y todo, la fenoménica sagrada del pueblo judío, que puede ser el pueblo elegido, que puede ser cualquier tipo de colectividad, esperemos que no de forma poco amiga, poco amistosa, esperemos que los pueblos comprendan que todos son pueblos elegidos, incluso los de muy pocos miembros, no es una cuestión numérica. El libro se acerca al simbolismo de la Biblia con un arte especial para mí, sobre todo en cuanto a la elección del muestrario con el que nos ofrece el Antiguo Testamento. La selección, la toma de datos, que sería para un fenomenólogo, la toma de datos del libro me parece lo mejor del libro. Es decir, la selección del tema a tratar, que no es el Antiguo Testamento, sino ciertos pasajes del Antiguo Testamento, no menores, estamos hablando de un gran paseo por el Antiguo Testamento, pero con una selección dentro del Antiguo Testamento muy precisa y toda ella navegando con dos velas. La vela del proceso de individuación, o sea, la tensión humana entre el yo o el ego y el sí mismo, esa tensión de ser lo que somos y de pretender ser algo más que lo que nos han dicho o que la representación del yo, que lo que conoce uno de sí mismo. Llegar a ser uno mismo es todo un proceso muy arduo porque contiene materiales que no conocemos, que el ego no conoce de sí, que la psique consciente no conoce de sí, y representado esto como una tensión de opuestos entre el ego y el sí mismo, que después aparecen, pero como en off, otras tensiones antinómicas, muy propias del mundo junguiano, ¿no? Como serían lo individual y lo colectivo, el yo y la sombra, el tema también del literalismo y la metáfora, el tema de la norma y la transgresión, que es un tema que me parece muy interesante y siempre lo fue para mí desde el principio. Esto fue, y aquí está muy bien trabajado, ¿no? Cómo es que hay tanto traidor a la norma, digamos, desde la misma Eva al principio, a Jacob, cuántos enredos, cuántas necesidades de transgredir una norma para ser quien uno es, ¿no? Este proceso tan difícil y tan peligroso, porque entre medias, cuando salimos de la norma, entramos en la oscuridad de la norma. El peligro de hibris o de inflación es tremendo. Esta tensión, Edinger la maneja muy bien en el relato y en esa selección. Yo creo que es fundamental saber que es muy enriquecedor el proceso de individuación en cuanto a ser quien uno realmente es, conteniendo con ello quien no te gusta, la sombra, quien no sabes quién es, que va apareciendo en el tiempo y quien te va presentando también la vida que eres cuando no tenías ni idea de ello. Todo este proceso de conocimiento de sí, de autorrealización, pero de individuación que contiene también algo más que la autorrealización que decías, que es el freno a la autorrealización. Hay un freno que es la individuación que contiene, el freno está puesto en ser uno más a los demás, ¿no? Término individuación en filosofía y desde el principio que se puso
y se pone siempre el mismo ejemplo, que es el de Sócrates, que alcanzó la individuación porque logró ser él mismo, así como cada uno de los humanos tiene que ser uno mismo, ¿no? Es decir, como ejemplo de distinción y de parecido. Este parecido, similitud y diferencia también anida en todo el proceso de individuación del Antiguo Testamento y de lo que en terapia se intenta proponer a los pacientes como transformación benévola, pero también de conocimiento del mundo. Es decir, no solo conocimiento de sí, sino también el conocimiento de ser un sujeto en el mundo, ¿no? Esta cuestión está también implícita en el término individuación. Bueno, también todo el tema de la migración, es decir, el tema del origen, el tema del destino. Estas tensiones aparecen en el libro de Edinger con una brillantez, digamos, expositiva que creo que alcanzará a cualquier lector que se ponga sobre esta literatura tan plausible. Es como si hubiera jugado él siempre con estas imágenes. Tiene una facilidad de acercarnos a las secuencias del Antiguo Testamento pasmosa. No tanto, digamos, como lo que es la cercanía matérica con la que nos la propone Thomas Mann, porque nosotros ahí hasta olemos, vemos los colores, olemos los campos, atravesamos los campos desérticos, sentimos sed mientras leemos el José y sus hermanos. Esto es más una metáfora del camino y una muy buena exposición de las nigredos continuas, que son las noches oscuras del alma también, que son esas entradas en esos desiertos del ser necesarias para salir de un no ser, que era un ego encastillado en sí mismo, y aquello que uno quiere conocer de sí mismo, que es una plenitud. Esa plenitud tiene que ser simbólica, por lo cual no puede ser nunca concluida, nunca puede ser total, porque si no ya estaríamos en el sí mismo, no habría la tensión con el ego y desaparecerían los opuestos, desaparecería el símbolo, se caería, aparecería el literalismo, no entenderíamos ya nada, no entenderíamos que para comprendernos tenemos que escuchar lo que dice el otro, escuchando lo que está detrás de lo que dice también, eso es la metáfora, más allá de lo aparente, y ahí están las tonalidades, está la poética con la que cada uno intenta colocar su pensamiento, y esto es la conjunción de que la parte y el todo también están continuamente en tensión, ¿no? Como en el ego y el sí mismo, y así debe de permanecer. Mientras acontecen muchos fenómenos numéricos, como nos ha dicho el profesor, con el 3, aparece el 4 también, después aparece el 10 y venga el decálogo. Menudo tema con el decálogo se trae el Edinger. Hace un capítulo sobre el decálogo que me parece de marcar, sea porque el mismo decálogo parece estar sacado del literalismo, como huye del literalismo, y como que se amplía, coge un aire metafórico cada mandamiento que nos lo hace mucho más cercano. Así pasa también con los términos químicos o alquímicos, diríamos. Aparece la coagulatio en el momento de comer la fruta del jardín del Edén, en el momento que hay ya una transgresión en ello, pero acontece que Eva y Adán requieren volverse terrenales, y para esto necesitan esa coagulatio. De ahí aparecen también la separatio, separarse de la familia, del padre, de lo conocido, para ir hacia ese sí mismo, lo desconocido, la individuación, y poder ir más allá y conocerse finalmente a sí mismo. El tema de Jacob y el tema final de la conjuntio, ¿no? del cantar de los cantares, entendido como un baile alquímico de opuestos, del masculino femenino, finalmente acontecido
aunque aparece antes, y es verdad que ha habido traducciones que han afeado la presencia de la mujer, pero se requiere algo más, y ese algo más yo creo que es una paridad tan clamorosa como la que se da entre el amado y su amada, ¿no? En el Cantar de los Cantares, para ir discutiéndose y haciendo una relación de aprendizaje mutuo que permita ir más allá en el camino de la vida, ¿no? Porque el tema de que se convierta todo en una realidad fija, una realidad que se repite a sí misma, como en el mundo obsesivo, como en los asuntos ya acabados de la paranoia, por ejemplo, ¿no? Que ya está, que el mundo es mi enemigo, ¿no? Ya soy el perseguido y no hay noche oscura, ya es noche perenne. Esa es la pérdida de una realidad mutable, la imaginación activa del libro rojo. ¿Qué hace con esas imágenes o qué podemos hacer cada uno si lo empleamos personalmente con estas imágenes para jugar un poco con la imaginación activa e ir un poco más allá de esa realidad fija que tanto nos coarta y nos hace sentir muchas veces aprisionados y necesitados de ese algo más, que sea el símbolo que la individuación nos producen. Y bueno, con esto yo creo que para el momento y para dejar paso a las preguntas que pueda haber o diálogos, yo me pararía. Muchísimas gracias a Ricardo. Las personas que están escuchando la narración, la presentación de este evento, habrán visto que estamos ante una obra de una magnitud especial. Es una obra apasionante que nos invita a la pasión del encuentro del ego con el sí mismo, con el yo soy el que soy, al encuentro con lo luminoso. Y esa pasión realmente es la aventura de la vida. Tienen ustedes el micrófono abierto para plantear a nuestros ponentes que han hablado, como han escuchado ustedes, desde su saber y desde el corazón, en esa conjunción perfecta de bien ser y bienestar, ante un texto que hace, pues eso, nos lleva al temor y al temblor que nos enciende por dentro y de alguna forma también nos guía. Digan ustedes lo que quieran, la palabra es suya, pregunten y adelante. Pues buenas tardes de nuevo. Ya tenemos aquí algunas preguntas, enseguida las transmitiré al directo, pero antes, como siempre, me gustaría agradecer a todas las personas que nos han acompañado en el evento y saludar a todos aquellos que se han conectado desde Miami, desde Venezuela, Ecuador, España, Colombia, Argentina, México, Perú y Chile. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y os recuerdo que ahora empieza la ronda de preguntas. Cualquier pregunta que queráis hacer la escribís en el chat de Facebook. Si ponéis la pregunta y si queréis en específico para alguno de los ponentes también, y yo la voy a ir transmitiendo. Si os parece bien, empezamos ya con las preguntas. Pues Irma López, desde Venezuela, pregunta, ¿qué se puede decir de las metáforas del libro del Génesis, como por ejemplo la tentación de Adán y Eva inducida por la serpiente? Y la pregunta puede ser para ambos ponentes. A ver, me tomo la palabra yo. Perfecto. El primer problema es, y en esto Ricardo me puedes corregir, que la interpretación que se ha hecho del Génesis ha sido muy parcial y sesgada. No es la única interpretación. Hace poco leía a un junguiano, Sanford, que me decía, si cuando tenemos un mito hemos de tener en cuenta todos los detalles del mito, cuando interpretamos el Génesis, lo que se llama el pecado original
terminología fatal, hay que tener en cuenta todos los detalles. Y a mí me llamó la atención cuando dice, ¿cómo es posible un Dios amoroso que ponga a lo que crea en este peligro? ¿Cómo se concibe este Dios? Primer punto a tener en cuenta. Segundo punto, ya, ¿por qué hay que partir del pecado original de la caída olvidando el tiempo que Adán y Eva han estado felices? Parece que esto lo cuente. De aquí se deducen dos relatos. Un relato que hay que superar, que ha perdurado a lo largo de largos siglos, que es el relato de Redentor. O sea, empezar por la caída es no tener en cuenta la realidad profunda del ser humano. De aquí que el nuevo relato es a partir de la creación. Todo es bueno, luego vendrán las limitaciones. Por tanto, a la pregunta, hay diversas traducciones y uno que ha insinuado Ricardo es el hombre para devenir, el ser humano para devenir ser humano debe ser transgresor de la ley. Sí, y debe ser terrenal y probablemente debe de visitar otros lugares y no solo el lugar donde ha sido creado. Por otro lado, no destacar el conocimiento que desde ahí se parte, no destacar que aunque sean expulsados del paraíso, no son expulsados de la realidad nunca, por Yahvé, el reconocimiento del cuerpo que acontece justo después, el movimiento hacia la creación de las cosas con las propias manos, el sudar para sentir que eres tú el que las hace y no que te las den hechas, y hoy es muy interesante este tema para ver cómo algunos adolescentes han sido tapados, sus bocas, sus voces, sus manos maniatadas, dándoles todo ya hecho para que no tengan que hacer nada. No es un regalo. El regalo es poder hacer las cosas con las propias manos para ser quien uno es. Gracias. Siguiente pregunta para Jaume Patuel. ¿Cree usted que el proceso evolutivo del ser humano actual va apuntando hacia una mayor indiferenciación psicosexual, hacia una manifestación de la andrógina psíquica y que esta conducirá a la paz individual y colectiva? Pregunta muy amplia, no sabía contestar, porque es lo que me sale. El que podemos constatar, y este dato lo saco del libro de Wilber, en el libro La religión del futuro, da como dato, que no sé dónde lo saca, pero da como dato, que hay un cambio de conciencia en toda la humanidad y puede que es un 5%. Es decir, que hay un progreso técnico, es evidente, y que hay un progreso de humanización con un horizonte que nos empuja y atrae, y esta atracción del horizonte nos hace cambiar a un nivel de conciencia. Esto yo soy completamente cierto, no seguro, porque no hay nada seguro. La cuestión andrógina es lo que me gusta la pregunta porque es lo que yo he leído. Es el ser humano masculino que debe madurar en nuestras culturas, al menos en la cultura occidental, debe madurar de aceptar su propia feminidad. Si no acepta su propia feminidad, como de la forma que he citado el texto, no habrá nunca esta paridad. Es el hombre que debe ser consciente de que tiene ánima, no solo animus, y que la oposición de animus y ánima le lleva a una realización. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esta es la respuesta que me sale espontánea. Con todo, que quisiera añadir una cosa.
la Biblia tomada al pie de la letra es el fanatismo puro. Cierre solamente. Pregunta para Ricardo. ¿A qué prototipo de mujer representa Esther, Débora? Bueno, la mujer también tiene mucho trabajo por hacer, como el hombre. Cada uno tiene el propio trabajo que hacer para lograr. Y el tipo de mujer que representa Esther es la mujer de hoy también, la que tiene que seguir indagando y haciendo independientemente de la tutela o de la mirada del hombre, dejándose de esperar qué piensa el hombre de lo que ella hace, para pasar a ser también esa pareja interna, animus, masculino, femenino, interior de ella, independiente y con una voz no tutelada. La pérdida de la tutela empieza en Esther, ya había empezado desde el principio del Génesis, pero esta es la mujer que espera ya no al otro, al amado, sino primero el amado interior y después ya vendrá el amado, que necesariamente debería ser también o andrógino o con una pareja de animus anima reconocible, ¿no? Me gustaría añadir, Ricardo, Sí. siguiendo a Edinger, cómo pone a la mujer de Jerjes Visna, que no se desnuda, porque la valentía de la mujer, me voy, pero no sucumbo. Y la de Esther, que se arriesga a saltar la norma para salvar el pueblo. O sea, dos mujeres cuya belleza defienden y que expresa la belleza, la profundidad madura y decisoria de las dos mujeres. En efecto. Bueno, pues Irma, espero que tengas las preguntas claras. Irma de Perú, que he dicho Venezuela y me está diciendo Irma que soy de Perú, pues Irma de Perú, gracias por tu participación. Siguiente pregunta, a ver, porque me están lloviendo las preguntas así tal. La Biblia no solo está escrita, no se puede entender si no es a través de la transmisión oral. Son libros en clave. Fue el Talmud en donde recogieron las interpretaciones y las discusiones amplificadas en el símbolo. No, más que una pregunta, es una opinión. Y otra pregunta para Ricardo. Según la teoría de los opuestos, tan presente en todo lo que nos rodea, parece que Dios también se compone de las ideas de bien y del mal. ¿Está usted de acuerdo? Completamente. Completamente, porque hay demasiadas pruebas que el mal tiene que estar necesariamente en todo lo que esté el bien. No puede ser proyectado fuera por falta de reconocimiento. Y temas donde Yahvé tiene lo suyo, lo vemos en los temas, por ejemplo, de Caín y Abel, donde por un lado se desenfrena el mal en Yahvé, pues con un antiveganismo un poco exagerado, digámoslo así, se prefiere los animales de la tierra, que son sacrificios y todo, a el tema de una dieta sana que a lo mejor nos sentaría mejor. Enfrentando con ello a dos hermanos, causando con esto la muerte accidental. A mi modo de entender es una muerte accidental, pero la disputa no es accidental. Y Yahvé acaba, esto en manos de Imágenes del bien y del mal de Buber, citando las palabras de Yahvé justo después de la muerte de Abel, cuando dice: nada mal el mal en el hombre. A partir de ahora tú harás mis pueblos. Tú fundarás
mis poblaciones, ¿no? Es decir, es como si Yahvé también necesitara hacer conciencia de que en su infinita potencia puede tener una sombra. El ser humano es quien muestra claramente esas sombras, pero no está dicho que Yahvé no vaya reflexionando sobre ello en un camino de diálogos donde no se funden, no se confunden unos con otros, pero creo que todos están en dinamis. Es decir, todos están buscando un proceso de transformación que después se verá en el seguimiento en el Nuevo Testamento y en todo lo que es el mesianismo. Pero el mal está en todas partes, en cada uno de nosotros, para mí. Vamos, no. Es que si no lo acepto que lo tengo, ya lo estoy proyectando. No me parece bien, sinceramente. Ricardo, siguiendo tu opinión, cuando hablamos, y esto también se ve en Edinger, a pesar de hablar de la psique objetiva, toda la psique objetiva es proyección nuestra. Y cuando hablamos de Yahvé, es proyección nuestra. Por tanto, Edinger nos viene a reflejar que el diálogo de Jacob con el ángel o el diálogo de el destino de los pueblos de Abraham, etc., esto es nuestro propio diálogo interior puesto afuera. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues en principio lo que son preguntas no tenemos más. Si queréis hacer algún cierre. Sí, yo quisiera decir un par de cosas aún. Sí. Cuando hablamos de la definición de Yahvé, yo soy el que soy, también hay una definición que la da Walter Bugenberg en la introducción a la teología del Antiguo Testamento. Yo soy el que estoy haciendo, dinámico. No solamente soy, sino que estoy haciendo. Es un punto importante para ver que el self, esta mismidad, no es individual, sino que no tiene palabras, es una realidad que no. Desde el momento que ponemos palabras a esta última realidad y ya la definimos, la delimitamos, por tanto, el self no tiene definición, todo intento es aproximarnos, y esto es importante porque en la página 197 del libro, Edinger habla de aquel sueño de un joven, cómo ve el joven la evolución del Yahvé malo al Yahvé bueno, de la alianza del Antiguo Testamento, que es el ego, a la alianza del Nuevo Testamento, que es una proyección de la evolución madurativa del ego que llamamos ser. Por tanto, hay un momento que poder hablar de la profundidad del ser humano solo es a través del silencio. Y el otro punto es la palabra sacrificio, que la empleamos mucho y mal empleada, a mi entender, porque la palabra sacrificio es hacer una cosa sagrada. Y normalmente la confundimos con la mortificación, hacer algo para morir. Por tanto, cuando hablamos de sacrificio, hay que entender en el contexto si hacemos algo sagrado o estamos haciendo algo de muerte. Es un punto que me gustaba de diferenciar. Bien, pues para finalizar, transmitimos las palabras de Magali Villalobos, agradeciendo a una participante, a Eva, y a los tres ponentes por la comprensión, interacción e integración del mundo espiritual y psicológico. Tenemos varios participantes que agradecen y felicitan por su participación. ¿Puedo añadir alguna cosa aún? Por supuesto. Porque Venezuela, Perú, Chile, etcétera, es América Latina, donde la Biblia tiene un gran peso. Edinger escribe en Estados Unidos, donde la Biblia tiene un gran peso. La gran crisis es la Biblia
en Europa. La Biblia en Europa es desconocida. Este es el grave problema. Por tanto, una Europa y un mundo occidental donde la Biblia no se conoce, ¿cómo transmitir el mensaje de la Biblia en el siglo XXI? Ese es el gran desafío y reto que tenemos. Pero, profesor Patuel, ¿puede explicar un poquito más esto? Porque nuestra tradición ha sido ir mamando desde la cuna prácticamente todo el texto religioso de la Biblia en Occidente. ¿Cómo hace usted ese planteamiento para que puedan entendernos quienes nos escuchan de que no es conocida la Biblia en Occidente? En Europa es un problema constatado en los colegios, hablo concretamente de Cataluña y Francia, que es lo que conozco. Segundo, en la universidad, los profesores de arte obligan a que lean la Biblia a los alumnos que no la conocen, por si no entienden el arte. Y tercero, a mi entender, el mal enfoque que se hace de la Biblia tomándolo al pie de la letra. Me explico. Hablamos de Jesús, es decir, una anécdota importante. En 1962 empieza el Concilio Vaticano II. El cardenal Bea, jesuita, rector de la Pontificia, escribe un pequeño librito que tengo que da a todos los padres conciliares, unos 3.000, diciéndoles: los evangelios no es la biografía de Jesús ni la historia de Jesús. Es una narración teológica con un mensaje. ¿Qué ha pasado en este mundo secularizado de Europa? Y segundo, a pesar de no leer la Biblia o no ser conocida, haber caído, ha salido solamente de lado la imagen de Dios, ha caído la imagen de Dios que la sustenta la Biblia. Si esta imagen de Dios ha caído y sustenta la Biblia, por eso estoy de acuerdo con Edinger, se ha de presentar con otro lenguaje, que es lo que ha hecho Edinger. Y ante esa situación, la gran inquietud o la gran sed de interioridad o de espiritualidad que la Biblia da. Por tanto, si hay que dar a conocer a la Biblia, hay que darla a conocer de otra forma muy distinta. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo alimentar esta sed? Y entonces vienen lo que yo puedo constatar, una lectura nueva de la Biblia en grupos, o bien tener en cuenta los mensajes de las otras culturas que están desde las sapienciales, como es el Confucio y el taoísmo, o las místicas del budismo, hinduismo, o las proféticas, también las naturales del mundo de América, chamanismo, etc. Todo esto, estamos en un mundo plural que por suerte la Biblia ha devenido patrimonio cultural de toda la humanidad, hace que tengamos que dar a conocer la Biblia, pero con otra lectura. Si se enseña la lectura, y en esto nos podemos apoyar el mundo católico, con el documento de 1993, en que la lectura literal está prohibida y ampliamente aceptada la lectura psicológica y psicoanalítica, que es lo que ha hecho Edinger. Esto yo lo veo. Es un gran reto, ¿eh? Muchísimas gracias. Esa es la misión de la editorial Sirena de los Vientos, tanto en la colección Despertar, donde acoge textos de personas del mundo de la religión con una amplitud de miras que animan a la transgresión de esa norma limitante del crecimiento y nos riegan en un dinamismo interior, en un Dios vivo, no en un Dios petrificado en una palabra traducida o mal traducida a lo largo de los siglos. Esa es la vocación de Sirena de los Vientos, preservar el rico contenido del símbolo para el crecimiento personal y colectivo, no para la opresión que desde las jerarquías de todo tipo de poder se ha buscado a lo largo de la historia. La lectura desde lo psicológico, la lectura desde la psicología profunda, es una doble
o triple invitación. Volvemos al número 3. Es una invitación del ser para consigo mismo, para su crecimiento y su autorrealización. Es el encuentro con lo luminoso, lo que transforma, lo que da una experiencia de vida en una profundidad y en una integración con todo y con todos, incluida la tierra. Todos formamos parte de todo y eso abunda en un enriquecimiento colectivo. Una trinidad psicológica. Con el número 3 cerramos este evento agradeciendo con todo cariño a los ponentes y a los que nos han acompañado y anunciando la presentación del nuevo libro que vamos a sacar pues dentro de muy poquito. Lo queremos presentar para el Día de la Mujer, para el 8 de marzo. Es el libro de Silvia Brinton Perera, Descenso a la diosa, un camino de iniciación para las mujeres. Para ese evento contaremos con la inestimable colaboración de Fermina Pulido y de Magali Villalobos. Tenemos garantizado el saber, tenemos garantizado el comprender. Son 2 guías magníficas que nos van a ir marcando los hitos de ese camino hacia lo oscuro, donde la luz reverbera y nos ayuda a trascendernos. Y con este nuevo evento que anuncio, pues ¿qué les voy a decir? Que encantada de estar con todos ustedes, encantada de compartir libro, obras y corazón. Muchísimas gracias a todos. Nerea, Jaume, Ricardo, todos los oyentes, hasta el próximo evento, donde descenderemos todos al lado oscuro de nosotros mismos, al lado oscuro de la diosa.